Reciban todos ustedes un saludo fraternal de parte del Liceo de Síntesis Delegación Bogotá. Mi nombre es Edwin Rodríguez Paz, soy arquitecto y el director ejecutivo de este organismo que hace parte de la UNINT, la primera universidad libre y abierta con sede en Lima, Perú. A su vez, la universidad es parte de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, la cual está hoy en día en muchas ciudades de 18 países, en Australia, Europa y en la mayor parte de América. Hoy con un nuevo tema, un tema que no es fácil abordar, pero sí muy necesario, puesto que, como vamos a ver, representa una oportunidad muy especial para que en esta era del Aquarius, en esta era del saber, los seres humanos podamos realizar nuestra evolución más conscientemente. No hay evolución inconsciente. No se puede evolucionar mecánicamente. Vimos la última vez unas relaciones con respecto a los significados de Plutón, cómo lo podemos vivenciar, planeta que también a su vez tiene que ver con esta presentación de esta tarde, en la cual el planeta como expresión de una vibración, como expresión de una ley, es una manifestación de Dios. Entonces nos vamos dando cuenta poco a poco de cómo la divinidad se manifiesta a través de la naturaleza, del cosmos, del universo y por supuesto también del ser humano. Somos una manifestación de Dios. El tema que vamos a abordar no es fácil, repito. Vamos a ver unos ejemplos mediante los cuales vamos a observar cómo muchas veces las ideas que tenemos son limitantes, no por la misma idea, sino por el contexto y también por la cultura. Entonces, el maestre de la Ferrer, en este quinto mensaje que tituló Misticismo en el siglo XX, hace un llamado con base en el que hace el Apocalipsis, el libro de la Revelación, el libro de la Cábala cristiana, cuando se refiere en griego al ta kasé. Ven y ve, ven y mira, ven y abre los ojos de tu alma y date cuenta de las posibilidades que tenemos los seres humanos y que los maestros de sabiduría han ido concibiendo, han ido descubriendo para que nosotros tengamos un referente claro, un referente objetivo, un referente real a través del cual nos podamos naturalmente guiar. Todo ello implica que estudiemos,
necesitamos estudiar. De lo contrario, pues no nos podemos quedar solamente en lo que leemos, no nos podemos quedar solamente en lo que escuchamos, en lo que nos dicen. Necesitamos desarrollar un método de estudio, tener esa disciplina de estudio gracias a la expresión de la voluntad, y de esa manera poco a poco pues podemos también ir tomando lo que se llama en las tradiciones de sabiduría tomar conciencia, es decir, asumir cada uno la responsabilidad de sí mismo. Nadie puede evolucionar por otra persona. Aquí tenemos la diapositiva de la vez pasada en que decíamos acerca de cómo Plutón había sido reconocido en sus significados en culturas muy antiguas. El caso del ave fénix que renace de sus propias cenizas. Este tema que vamos a iniciar ya lo hemos también tratado desde otras perspectivas, con otros enfoques, cuando hicimos las referencias acerca de cómo la divinidad en su manifestación es como si atravesara una serie de botellas de vidrio de diferentes colores, y a esas botellas les vamos poniendo etiquetas. Entonces es algo muy similar cuando nosotros tenemos una idea de Dios y podemos estar entonces etiquetados y etiquetando una dimensión de la realidad que simplemente llamamos Dios. Cuando los maestres, el doctor Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, abordan este tema, lo hacen con un propósito muy claro, un propósito muy definido. La humanidad ha llegado a un punto de evolución intelectual, por un lado, ha llegado a esta era del Aquarius, en la cual empieza a tener muchas mayores inquietudes. Lo observamos en los niños que nacen con una cantidad de preguntas. Tenemos que nosotros los adultos prepararnos para saberles responder, no necesariamente teniendo siempre la respuesta, sino también teniendo la manera de guiarlos para encontrar las respuestas. Hable con tal persona, lea tal libro, consulte tales cosas, reflexione, observe su mundo en el cual estás viviendo, obsérvate a ti mismo, y también aprendamos a meditar para poder entonces no depender solamente de lo que nos dicen. Que es importante, entonces juntamos, integramos lo que nos están diciendo otros seres humanos que han trabajado estos temas y lo que también necesariamente tenemos que descubrir y constatar por parte de nosotros. Los maestres entonces plantean este tema para que los seres humanos nos entendamos los unos a los otros. Ya no es la época de las diferencias y separatividades tanto religiosas como de las divisiones en la idea de algo
tan supremamente importante en la vida de todo ser humano como es la concepción de la divinidad. Llegó la época en la que podemos estudiar a Dios. Llegó la época en que se nos permite indagar acerca de la divinidad. Podemos hacerlo a través de sus manifestaciones, a través de sus leyes, a través también de lo que son sus principios, el principio de tolerancia, el principio de verdad, el principio de paz, para que entonces los seres humanos nos aprendamos a respetar los unos a los otros y también, en lo posible, aprendamos a buscar la verdad, que es a lo que nos estamos refiriendo. No solamente la verdad que nos dijo el compañero, la verdad que nos dijo un autor muy prestante, muy sobresaliente, necesitamos también constatar, llevar esas propuestas, esos descubrimientos a constatar en nosotros mismos. Y también aprender a convivir de manera armónica, realizando una paz verdadera, una paz real en cada uno de nosotros. Que no sea solamente una acción, sino, como dicen los maestros actuales, que son los directivos internacionales de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, la maestra Marianilda Serf Arbulú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade, pues que sea también un estado, no solamente una acción, sino un estado. Entonces, la raíz de este asunto, digamos que la verdadera razón, si podemos decirlo de esa manera, está en que cada uno empiece a crear la cultura de la indagación, la cultura de la pregunta. Desafortunadamente, no todos estamos animados a preguntar. A muchas personas se les dificulta. Necesitamos crear esa cultura de la indagación en nosotros mismos, en nuestras familias, con nuestros familiares, hijos, pareja, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Entonces, de esa manera, pues podemos avanzar, que es la idea para que no nos quedemos como unos niños ignorantes, dependientes de lo que nos digan. Por aquí es, como dice el dicho, por donde va Vicente, por donde va la gente. Entonces, el maestre de la Ferrier fue observando muy especialmente de cómo la humanidad en esta época necesita de una serie de cambios. Lo estamos viendo. La sociedad, la cultura los ha generado. Dos grandes ejemplos de esos cambios en los que estamos actualmente y nos están transformando ha sido la ecología, por un lado, y el reconocimiento a los valores de la mujer. Eso nos está transformando. Gústele a quien le guste. Esa es una realidad, esa es una idea transformadora, una idea fundamental,
una nueva concepción de la vida. Entonces, necesitamos también una nueva concepción de la divinidad, una nueva concepción acerca de Dios que nos permita, que nos dé una guía acerca de cómo estudiarlo, cómo empezar a indagar. Anteriormente se le prohibía, incluso se castigaba a la niña, al niño, que preguntaba acerca de cuestiones de la religión y, por supuesto, de Dios. Se tenía un sentido como tan profundo y como tan sagrado que eso era intocable de cualquier manera. Y bueno, afortunadamente esa limitación, esa barrera ya cayó, ya no tiene valor y podemos entonces de manera libre, natural y espontánea preguntarnos acerca de la idea de Dios que cada uno tenemos. También nos damos cuenta, dice el maestre de la Ferrer en este quinto mensaje de la serie de los 7 grandes mensajes, de que con todos estos razonamientos estamos limitando nuestra idea de Dios. Entonces, empecemos a preguntarnos, ¿cuál es la idea de Dios que tengo? ¿Cuál es el sentimiento que tengo acerca de la divinidad? ¿Qué es eso que llamamos Dios, en lo cual hemos sido educados, en lo cual hemos sido pues formados? Y llegó el momento, como si sonara en este instante una campanita que nos está despertando y diciendo alerta, porque ha llegado el momento de indagar, de estudiar, de profundizar acerca de Dios y, ¿por qué no?, de realizarlo en nosotros mismos. Entonces, este tema lo va a abordar el maestre de la Ferrer a través de sus obras. Son 100 libros los que él escribe, la serie de los 36 propósitos psicológicos, la serie de los 7 grandes mensajes. También escribe el libro negro de la francmasonería, el libro blanco, que en parte es una recopilación de artículos de otros autores. Dicta una serie de conferencias que llamó la serie de las 52 lecciones del saber en Australia, que están en este momento en edición y pronto saldrán a la luz. Escribió también el libro de gimnasia psicofísica y judo y las 64 cartas circulares que hoy en día están compiladas en 3 tomos. Entonces, si empezamos, como se dice en el kinder, comenzamos por el principio, es importante que nos preguntemos, por un lado, ¿qué es una idea? Y por otro lado, ¿qué es eso que llamamos Dios? Y por qué, naturalmente, una idea puede limitarnos. Para eso hay que estudiar. Definitivamente hay que consultar algunas de las disciplinas que han abordado el tema. Hay que abordar algunos autores. Incluso hay cursos al respecto. Entonces, ¿qué es una idea?
una idea cómo puede limitar, cómo una idea nos puede limitar. Entonces, eso es fundamental, la relación también entre imagen e idea, entre imagen y concepto y sobre todo, lo más importante, generalmente la idea, el concepto es un referente a la realidad que somos, a la realidad que tenemos. Entonces, de ahí la importancia de la percepción de la realidad, la importancia de tomar la idea y mirar cómo funciona en relación con la realidad que vivimos. Bueno, yo tengo una idea de Dios y esa idea de Dios, cómo está operando, cómo está funcionando, cómo se está manifestando en la realidad que soy, en la realidad que percibo, en la realidad de mi mundo interior, cómo está operando cuando me contacto con alguien, cuando hablo con mi pareja. Ahí está o no está presente la idea de Dios, porque tenemos el inconveniente de tener la idea, pero cuando hablamos con alguien, por ejemplo, esa idea de Dios, no sé hasta dónde, para algunos no está presente. No está presente, como que se olvidara, ¿no? Solamente la recordamos en algunas ocasiones cuando estamos rezando, cuando estamos en un templo, en una iglesia. Es el caso, vamos entonces a ver unos ejemplos, es el caso de la idea de mujer. Piensen ustedes en este momento, sientan ustedes en este momento cuál es la idea de mujer que tienen. Sean ustedes mujeres u hombres, igual. Entonces, cuando nos dicen mujer, cuando veo a una mujer, ¿qué veo? ¿Qué observo? ¿Cómo la valoro? ¿Cómo la miro? ¿Sí? Ahí está todo el tema. En gran parte ahí está todo el tema. Y bueno, hay quienes a través de la mujer también ven una expresión de Dios. Entonces tenemos la imagen mental, a veces puede ser muy reducida, ¿cierto? La idea puede condicionarnos y de ahí que surgen los grandes inconvenientes con respecto al trato a la mujer, por ser mujer, simplemente. Entonces, muchas veces las mismas mujeres tienen una idea muy limitada de sí mismas, solo por el hecho de ser mujer. Nacieron en una cultura demasiado machista, nacieron en un contexto muy machista, nacieron en unas condiciones. Entonces, las ideas están supeditadas a la cultura y al contexto. Fíjense ustedes aquí en esta gráfica, este es un dibujo, una obra pictórica del maestre de la Ferrer, que la titula La Aguadora y pues que contiene muchísimos significados de una riqueza muy profunda. Entonces, ¿hasta dónde podemos concebir a la mujer como esa dadora de vida? La mujer como la que da la vida, la que nos brinda la vida y todo lo que hay alrededor de su significado en los mitos y por supuesto en los símbolos.
Entonces, de la relación entre imagen e idea, así como entre imagen y concepto, es de suma importancia, un tema muy complejo que ha sido motivo de estudio por parte de disciplinas como la filosofía, la psicología, el mismo arte, en la literatura, en la pintura, entre muchas otras disciplinas. Y aquí tenemos un fósil de uno de nuestros antiquísimos ancestros, y seguramente cuando nosotros tenemos la idea de hombre, ¿a qué hombre nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la imagen que tenemos de ese hombre? Algunos, si son antropólogos o arqueólogos, tendrán esta concepción de la sucesión de expresiones de la evolución del ser humano. Otros verán las imágenes que nos aporta la publicidad acerca de los hombres. Algunos querrán parecerse a esos modelos. Todos tenemos también una imagen muy importante de hombre, y es a través del padre que nos correspondió. Entonces tenemos ese referente con el padre, así como lo tenemos en cuanto a la mujer con nuestra madre. Eso la psicología lo estudia muy profundamente y nos invita además a que observemos con detenimiento cómo fue esa relación con el padre y con la madre, y cómo nos puede llegar o no a condicionar en unos casos y en otros a proyectar a mejores condiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una concepción muy extraña del ser humano. Esta es la estela de la cultura de Chavín de Huántar en el antiguo Perú, en lo que hoy en día es el Perú, antigua cultura, Chavín, en donde, como en otras culturas, observamos cómo el ser humano tiene la capacidad de transformarse, de autodesarrollarse, de autorrealizarse, y la expresión artística de este hombre es a través de una serie de integraciones emblemáticas entre la serpiente, entre el cóndor, entre el jaguar y el mismo hombre, que son 4 aspectos que también están hoy en día representados, se reconoce, representados en la esfinge de Gizeh y en la cruz de brazos equilibrados, en donde están los 4 animales emblemáticos que también aparecen al inicio del cristianismo, sobre todo en la época del arte románico, en relación con los 4 evangelistas. Entonces, una concepción iniciática es una concepción simbólica, una concepción muy significativa también de lo que podemos ser, no solamente de lo que podemos llegar a ser, sino de lo que podemos ser en este momento si empezamos a cultivar, por ejemplo, la cultura de la indagación. De ahí René Magritte. René Magritte, este artista belga, pues nos pone en ese lío, nos pone en esa cuestión
es un artista muy interesante, es un artista que trabajó el tema del objeto y la representación, como el caso de su famosa pipa. Esto no es una pipa, esto que está aquí no es una pipa, es la representación de la pipa y con ello ya pues da un tema a dilucidar. Fíjense ustedes la idea, nos presenta la idea de la pipa gráfica, ¿cierto? La imagen de la pipa, pero no es una pipa, porque solamente es su representación. Y René Magritte va a decir todo lo que vemos oculta algo más. Bueno, una invitación a que a través también de este artista ahondemos en este tema, la limitación de la idea. Yo empecé a cuestionarme hacia los 14 años. Fue un periodo entre complicado, interesante por el tipo, la clase de cuestionamientos que empecé a hacerme. Yo digo que un poco tarde, pero bueno, fue en ese momento, hacia los 14, 13, 14, 15 años. Eso generó dificultades en mis padres, porque empecé a tomar decisiones respecto a esos cuestionamientos un poco radicales y pues ellos se extrañaron bastante al respecto. Yo trataba de explicarles, no tenía la suficiente capacidad de razonamiento para explicarles, pero más o menos daba unas pautas. Entonces, tenemos aquí a estos tres signos que pertenecen al elemento aire, que son los gemelos, son los signos zodiacales pertenecientes al triángulo de aire, los gemelos, el aguador y la balanza. Tenemos un especial aporte proveniente de la era de los gemelos, de la era de Géminis. La era se expresa en latín, la era de Géminis, la constelación de Géminis, y el signo zodiacal lo denominamos en el lenguaje del país en el que estemos, en este caso los gemelos, en español. Es un signo que tiene como planeta que vibra mucho más en sintonía es Mercurio. Y Mercurio viene a ser el planeta de la idea, representa la idea. Mercurio es el planeta de la indagación, de la pregunta. Mercurio es el lenguaje, la palabra, viene a tener que ver con todo lo que es en general la comunicación, también la literatura en especial, en general los lenguajes, lenguaje escrito, lenguaje hablado, lenguaje gráfico hoy en día tan importante, lenguaje gestual, actitudinal, en fin, todos los lenguajes, matemático, musical, etcétera, etcétera. Y en esta era en la que estamos, que comenzamos en 1948, Mercurio encuentra en la vibración de esta constelación de Aquarius, en esta era del Aquarius, el mejor ambiente para expresarse. Imagínense ustedes, por eso en el lenguaje astral se dice que Mercurio se exalta en Aquarius. Interesante, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que a su vez nosotros procuremos cultivar o cultivarnos
en esa vibración propia de este planeta que junto con Urano nos va a permitir ahondar, desarrollar temas de profundización, de investigación. Yo recuerdo cuando tenía los 10 años, nos habíamos ido a radicar en la ciudad de Cali con mi familia. Mi padre lo habían trasladado en la empresa con la que trabajaba. Nos fuimos para Cali y teníamos al frente de donde vivíamos una familia que tenía 3 hijas con las cuales, con mi hermana y yo, nos hicimos muy amigos. Y la menor de ellas, Gracie, nunca se me olvidará. Me acuerdo siempre mucho de los nombres de estas 3 amigas. Fuimos amigos en esa época. Ya después de 2 años y medio nos regresamos para Bogotá. Gracie tenía la capacidad de preguntar a todo momento a toda persona. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ella no salía de ¿y por qué? A veces llegaba a ser un poquito molesto porque uno le respondía y ella volvía a preguntar ¿y por qué? O sea, no la satisfacía ninguna pregunta. Espero que haya encontrado un tutor, un guía que le haya ayudado a canalizar ese potencial, esa capacidad que ella tenía para ayudar a los demás, cuando ese potencial en nosotros se pone al servicio de los demás, se convierte en talento. Entonces seguramente ella tuvo alguna incidencia también en mí, gracias a esa, digamos, disposición a querer conocer, a querer descubrir, a querer indagar. Entonces, una propuesta. Decidamos embarazarnos, por supuesto, no de un hijo, sino embarazarnos de una emoción superior. Es una invitación, embaracémonos de una emoción superior en donde vamos a sembrar en nosotros la idea de cultivar la pregunta. Voy nutriendo esa emoción, voy nutriendo como una madre esa idea, la voy acariciando, la voy cuidando, como si fuese una hija, tal cual la metáfora, como si fuera una hija, hasta que esté lista y entonces sale a la luz y ya me permite convertirme en una persona que con prudencia, con cuidado, se está haciendo preguntas acerca de muchas cosas y esta idea, esta cultura, esta hija que es la pregunta que he cultivado y ha nacido en mí, pues me va a liberar de una serie de situaciones. Entonces, el maestro de Laferrière nos invita a darnos cuenta de esto, de ahí el TACA-C, el cual es muy importante porque de lo contrario podemos vivir de manera muy limitada. Es decir, una idea que no la cuestionemos, no la profundicemos, no la estudiemos, puede limitar nuestro mundo, puede limitar la percepción de nuestro mundo, nuestra manera de ser, nuestras posibilidades y por supuesto va a limitar nuestras relaciones,
nuestras conexiones, nuestro desenvolvimiento integral. Tenemos aquí un ejemplo con relación a la limitación de la idea de Dios. A nosotros se nos enseñó por parte del catolicismo a que existe Dios y la creación. Ese es un tema que está al puro inicio de la Biblia, en el primer libro del Antiguo Testamento, el llamado Génesis de Moisés, el Bareshit de Moisés, en donde el primer versículo, traducido de una manera limitada, se presentó como Dios creó el cielo y la tierra. Dios y la creación. Entonces, fijémonos sobre ese punto en especial, que ese ser al cual llamamos Dios está conectado con la creación a través de la vocal I. Es una conjunción que permite relacionar a Dios, creación, Dios, creación. Sin embargo, separa las dos ideas porque adicionalmente se dijo en esa traducción limitada que al séptimo día Dios se fue a descansar. Tema que llamó muchísimo la atención a un científico, el biólogo inglés Rupert Sheldrake, quien le dedica un análisis bastante interesante y profundo y nos dice que en la concepción del mundo de Newton, para Newton ese Dios que había creado la creación, la hizo de tal manera tan perfecta que todo es predecible, medible, calculable. Y entonces, una vez que hizo la creación, se fue a descansar. Al séptimo día, Dios se fue a descansar. Entonces, ya los seres humanos no necesitamos, en la convivencia que tenemos con su creación, a Dios, porque ya se fue a descansar. Entonces, ¿qué podemos hacer los seres humanos? Nada. Entonces, esa idea ha condicionado tremendamente al ser humano al punto que ha contribuido a que se genere la degradación de la salud de nuestro planeta Tierra y se degrade la salud del ser humano. Ya el ser humano no respeta las leyes divinas, no conoce, no reconoce las leyes divinas, y entonces hoy está manipulando a diestra y siniestra la vida, de muchas maneras, de muchas formas. Ya ni quiero hacer un listado de algunos ejemplos de esa manipulación, empezando por la manipulación genética que ustedes muy bien conocen. Entonces, el maestre de la Ferrier indagó en esa concepción, se fue a los conceptos de la divinidad que provienen de la tradición védica, y aquí en los Upanishads encontró que esa idea no existe. En los Vedas se dice Brahma es todo y todo es Brahma. Muy diferente. Y fue también al texto original del Bareshit de Moisés, traducido
del original hebreo por Fabre d'Olivet, y ahí nos encontramos con que la idea no es Dios y la creación. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos teniendo una idea universal, una idea amplia, una idea completa de eso que llamamos Dios, inmediatamente vamos a tener la oportunidad de poder empezar a mejorar las condiciones de salud para nuestro planeta y para nosotros mismos. Entonces, dice el maestre, hay que ver a Dios como creación. Por eso la resalto aquí en mayúscula, en otro color azul, ¿sí? Dios como creación, a diferencia de esa idea muy limitante de Dios y la creación. Tenemos muchos autores, aquí solamente hemos escogido unos poquitos, que han trabajado el tema de la idea, el tema del lenguaje, como Ludwig Wittgenstein, pero que se pronuncia así, lo mismo que Michel Foucault, Wittgenstein dice que no hay nada más difícil que no engañarse uno a sí mismo, que el lenguaje está vivo, el lenguaje se transforma, el lenguaje evoluciona, el lenguaje se va recomponiendo, y Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, indica cómo antes del siglo XVIII el hombre no existía. ¿Cómo así que no existía? Si, pues, hemos visto un ancestro fósil del ser humano. ¿Qué era lo que no existía? No existía la idea de hombre como objeto y como sujeto de estudio. Cuando surgen las ciencias del espíritu, las ciencias del hombre. Somos objeto de estudio, podemos ser objeto de estudio y somos a su vez sujeto de estudio. También es muy importante la concepción de ser humano que surge con el existencialismo, con Sartre, con Karl Jaspers, y ellos reconocen una categoría especial del ser humano. Aquí a la derecha tenemos también la autobiografía de Carl Gustav Jung, en que él nos cuenta cómo desde niño tuvo una especial inquietud acerca de eso que le decían sus ancestros, su padre, y por línea de su padre, abuelos, bisabuelos, que todos habían sido representantes de esa religión. Entonces él tuvo que cuestionarse muchísimo el tema hasta que poco a poco lo fue dilucidando a partir de todos sus estudios con lo simbólico, con lo esotérico, con el análisis, con el análisis en psicología, el estudio de los sueños, el estudio de los símbolos. Muy bien. Entonces, tenemos aquí una primera perspectiva, que ya nos abre, ojalá, para ustedes un poco esta puerta de cómo una idea nos puede limitar. Entonces, es importante que en lo posible ustedes tomen nota de estas presentaciones que son el fruto de lo que venimos estudiando, del mensaje de los maestres, que son muy clarificadoras, mensajes muy clarificadores,
ideas muy fundamentadas, fruto de estudios, de investigaciones, además de dos seres de un alto nivel evolutivo que, entre muchos otros aspectos, representa una especial capacidad de entendimiento y de profundización. De ahí que el maestre de la Ferrier, a través de sus obras, va a dar una serie de conceptos acerca de la divinidad desde un punto de vista epistemológico, matemático, arqueométrico, simbólico y esotérico, que ya muy seguramente lo vamos a ver en el próximo programa. Entonces les invito a repasar los programas anteriores que hicimos acerca de la concepción de Dios en relación con esas botellas de vidrio. Ustedes algunos recordarán. Les invitamos también a que sigan esta secuencia de temas, porque es la que estamos llevando de acuerdo a cómo la va presentando el maestre de la Ferrier en este quinto mensaje, misticismo en el siglo XX. Y así, entonces, podremos seguramente estar mucho más listos, en mejores condiciones para aprovechar el tema que vamos a presentar acerca de la limitación de la idea de Dios en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos no solamente a que hagan sus preguntas, a que hagan sus comentarios, sino también les estamos invitando a que llenen el formulario donde estamos solicitando sus intereses, sus inquietudes sobre los temas que más les llaman la atención, para que también próximamente los podamos integrar para poder continuar con con estos programas que son fundamentalmente de educación espiritual. Muy bien, entonces un gusto y hasta la próxima.